Bueno, la ayudante de dirección, a ver, consiste en muchas cosas, ¿no? Pero si uno, como para hacer una primera introducción, yo diría que es dentro de la producción la mano derecha del director. Pero es una mano derecha con muchas manos, digamos, porque dentro de esa colaboración que tiene el ayudante con el ayudante se tiene que encargar de cosas bastante diversas, ¿no? Entonces, yo diría que el ayudante tiene como, en esta labor de mano derecha, ¿no? De colaborador directo del director, tiene como dos funciones más importantes, que por un lado son aquellas relacionadas con el carácter artístico de la producción, es decir, darle eh, eso, colaboración al director en lo que está relacionado a la puesta en escena y a las decisiones artísticas. Para el director es muy útil, aparte de contar con colaboradores como bueno, el escenógrafo, el iluminador, el diseño de vestuario, también es muy bueno que el director tenga a su lado una persona con la que pueda tener una segunda opinión, una segunda mirada. Y el ayudante está en un aspecto para eso, ¿no? Para darle otros ojos al director. Eh, Puede ser montar, si bien es un trabajo colectivo, también para el director a veces puede ser un trabajo muy individual y muy solitario, ¿no? También por lo que uno ve justamente en ese rol de ayudante, en ese rol de colaborador, a veces mirando al director, que es esa persona a quien uno está ahí para darle una mano, por así decir. A mí me pasa mucho que yo suelo mirar mucho al director para ver qué es lo que necesita de mí. Y me doy cuenta que es un trabajo, por eso es la complejidad del director, que es un trabajo muy colaborativo, pero al mismo tiempo muy solitario. Entonces yo creo que para el director tener esa persona en la que pueda chequear, con quien pueda corroborar ciertas cosas, ciertas decisiones artísticas, es muy útil. Entonces, el ayudante está en un aspecto para eso, ¿no? Para ayudar en esa mirada del director. Eh, y después también dentro de lo que es el aspecto artístico, tiene cosas un poco más mundanas, ¿no? El ayudante que es, por ejemplo, trabajar directamente con los actores cuando el director le da notas. Entonces, bueno, a veces, sobre todo si el ayudante aparte es, como en mi caso, actor o actriz, ese puente que hace el ayudante con los actores para trabajar y para ayudar a los actores a pensar las notas que le da el director es muy útil. Entonces, ese aspecto también del ayudante es bueno, un aspecto que a mí me interesa mucho, pero que también es muy beneficioso para la producción. Y después también, dentro del mundo, dentro del costado más artístico del trabajo del ayudante, hay aspectos, como te decía, más mundanos, como por ejemplo tomar notas de cómo se hace el montaje. Uno tiene que hacer el cuaderno de dirección. Cuando termine la producción hay un cuaderno en donde aparece todos los movimientos, todas las entradas de luces, de música, es decir, todo lo que supone el montaje, todo eso se resume y se condensa en un cuaderno de dirección. El ayudante de dirección es el que hace eso. Entonces, cuando uno está en los ensayos, en la producción, en el montaje sobre todo, uno tiene que tomar notas de absolutamente todo. El actor se movió, sea proscenio, no sé qué, foro izquierdo, todos los pequeños detalles de todos los movimientos de todos los actores lo tiene que tener el ayudante de dirección. Entre otras cosas también porque si algún actor se equivoca, le recuerda, ¿no? Al actor, bueno, acuérdate que el director dijo que tenías que salir de aquí y a tal momento llegar hasta aquí. Entonces, ese es un aspecto quizás más pragmático del trabajo artístico del ayudante de dirección. Y después hay todo otro mundo que es el mundo de la coordinación, porque como ayudante de dirección tenés que coordinar a los distintos colaboradores que participan en la producción. Entonces, por ejemplo, tanto los colaboradores como vestuario, vestuario se acerca a mí, por ejemplo, el diseñador de vestuario, y me dice, necesito hacer una prueba de vestuario. Entonces yo tengo que coordinar con los actores y con el director para ver cuándo es el mejor momento para hacerlo. Entonces, de ese tipo de coordinaciones hay miles, porque con todos los colaboradores que hay en una producción de este calibre, pues estás todo el tiempo coordinando esas reuniones, en pruebas, también, por ejemplo, no sé, que se sacan las fotos de la producción. Entonces hay todo un trabajo, yo no lo llamaría burocrático, porque no es burocrático, pero aunque sí hay un costado a veces que es un poco más administrativo, quizás sería la mejor palabra, ¿no? Que está más relacionado a eso, a que ocurran ciertas cosas que tienen que ocurrir, que no son necesariamente de carácter artístico, sino más bien de carácter pragmático en pos de que se haga el montaje, pues el ayudante de dirección es el encargado de hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso,
mi trabajo, digamos que esto es como a grandes rasgos. Después hay un montón de micro cositas que uno termina haciendo, pero a grandes rasgos tenés este carácter más de coordinador o coordinadora y este carácter más de colaborador o colaboradora artística. Yo creo que la idea original de los cuadernos de dirección es esa, ¿no? Es decir, que puede ser, que se puede reponer y que no tiene que estar presente ninguna de las personas que estuvieron en esa primera producción original. Entonces realmente los cuadernos se hacen a un nivel de detalle, pero vamos, es decir, es realmente cada pequeño movimiento, cada entrada, cada salida. Y es bonito verlo al final. Cuando se está haciendo es un poco más como si, Dios, ¿cuándo lo termino? Porque hay tantos elementos que incluir que se hace un poco eterno. Pero una vez terminado y uno lo ve y dice, qué bonito. Otra manera de ver la producción. A ver, está obviamente la preproducción, ¿no? Todo el trabajo que se realiza para el comienzo de los ensayos, que eso normalmente incluye desde la elección del elenco. Entonces hay veces que se trabaja, obviamente que el director ya tiene ideas de personas con las que quiere contar, ¿no? De actores y actrices con los que quiere contar, pero muchas veces no tiene ya toda la idea del elenco completo. Entonces hay que llevar a cabo audiciones. Entonces, en esa parte, bueno, yo también he participado, por ejemplo, y normalmente los ayudantes participan en la elección, ¿no? De los actores o actrices que faltan para completar el elenco. Entonces se llama audición. Se hace normalmente una especie de brainstorming, ¿no? De poner puesta en común de normalmente del director y de otras personas de la casa para pensar en quién posibles actores, o a veces se hacen audiciones abiertas, como por ejemplo en otra producción que hice con Ernesto, que se hicieron audiciones a través del laboratorio Riva Sheriff. Entonces, bueno, se realiza la audición y después se termina de cerrar el elenco. Entonces, esa parte de la preproducción obviamente es fundamental. Pero también está todo lo que está relacionado con el trabajo de los colaboradores. Entonces, todas las reuniones que el director lleva a cabo con los distintos colaboradores, con vestuario, con escenografía, con iluminación, con sonido, para empezar a pensar, ¿no? Para empezar quizás a sacar de adentro y compartir con los colaboradores esas ideas que el director tiene. Entonces, en esas reuniones también normalmente el ayudante, y en este caso yo he participado, ¿no? En estas reuniones que Ernesto tuvo específicamente para el jardín con los distintos colaboradores para poner en común las ideas, para que él les contase qué tenía en la cabeza y cómo ellos lo podían traducir, que eso es lo bonito de los colaboradores, ¿no? Porque al fin de cuentas son como una especie de traductores dentro de su ámbito, traductores de estas ideas que tiene el director. Entonces, bueno, uno también participa. Sobre todo, yo siento que uno participa porque tiene que estar informado. Como ayudante tenés que saber todo lo que piensa el director en torno a su producción, porque esa es la mejor manera que uno tiene de ayudar. Cuando realmente entendés qué es lo que está pensando el director, entonces realmente podés ahorrarle mucho trabajo después en la sala de ensayo. Porque es verdad que en la segunda fase, que es cuando entras a la sala de ensayo, hay quizás actores y actrices que ya trabajaron con el director, pero cuando uno trabaja por primera vez con un director, hay muchas cosas que se quedan perdidas en la traducción o que el actor quizás no termina de entender. Entonces, en el rol del ayudante en eso, cuando conoce bien al director, es fundamental, porque podés servirle para hacer entender y para contextualizar un poco la manera en la que trabaja el director, para que ese actor sobre todo se sienta un poco más seguro, porque siendo yo actriz, sé que a veces los actores nos sentimos un poco quizás inseguros ante ciertas incertidumbres, cuando no conocemos cómo trabaja el director o la directora. Entonces es bonito que como ayudante, cuando uno tiene toda esa información, pueda ayudar a que haya cierta certidumbre. No mucha, porque siempre trabajamos en un ambiente de incertidumbre, ¿no? Es lo bonito también, aquí están los blancos y estos extremos bonitos del teatro, ¿no? Que necesitamos cierta certidumbre para algunas cosas, pero al mismo tiempo necesitamos un montón de incertidumbre para otras, ¿no? Pero poder trabajar en ese punto en el que uno pueda dar certidumbre y también generar una incertidumbre con cierta seguridad es bonito. Y yo creo que esa es la segunda fase, ¿no? Del trabajo del ayudante cuando entramos en la sala de ensayo, que una parte era lo que contaba, que es todo este trabajo de, bueno, estamos ensayando, se está montando, entonces uno es la mano derecha del director en el montaje, tanto en la parte artística como en la parte más de coordinación. Entonces ahí ya sí que es donde ahí es el trabajo duro, digamos, del ayudante. Ahí es cuando el ayudante tiene que remangarse
las manos y, ¿no? Las mangas y realmente ponerse a trabajar a pleno. Ahí es cuando realmente se requiere todo el trabajo de ayudante de dirección. Por todo esto que te contaba al principio, ¿no? Del rol del ayudante, yo diría que el 85% de ese rol sucede en el proceso de ensayos, ¿no? En el montaje. Por esto que te decía, la colaboración artística, por el trabajo que uno hace de coordinación de todos los distintos colaboradores, por cosas tan prácticas como tener que decirle a los actores cada día qué vamos a hacer, algo tan sencillo como eso, o a qué hora tienen que venir, las famosas tablillas, ¿no? que uno elabora día a día, en este caso con Ernesto normalmente las trabajamos al final de cada día de ensayo para el día siguiente. Entonces, bueno, son como estos micromundos que te decía, que es verdad que el ayudante de dirección tiene su punto más alto de trabajo en el momento del montaje, ¿no? De los ensayos. Y después, en mi caso, no siempre sucede, pero en mi caso yo sigo con el seguimiento, que es una vez que se estrena la producción, durante el tiempo que esté en el teatro, yo estoy todas las noches en el teatro para hacer el seguimiento, ¿no? Para hacer el seguimiento de cómo va la obra, básicamente. Yo personalmente soy alguien que me gusta hacer el seguimiento en la sala, es decir, que yo veo la función casi todas las noches. Es verdad que dependiendo de qué tan larga es la producción, hay noches que hago el seguimiento afuera, ¿no? Porque a veces que necesito una pausita para tener un poco de distancia de la obra, pero a mí me gusta verla todas las noches porque justamente yo creo que es un regalo, ¿no? Después de estar desde la preproducción, poder ver cada día cómo esa obra va creciendo, va cambiando, va tomando otros matices, cómo los actores y las actrices van encontrando otras cosas, cómo la producción en sí, desde ese lugar de colaboración, va encontrando otra cosa. Entonces, ser testigo de eso, para mí es un privilegio, ¿no? Entonces, esa faceta que uno tiene de seguimiento es muy bonita. También uno no es que se sienta y simplemente disfruta, ¿no? Si tiene que estar el seguimiento, también tiene un propósito, que es ver que la función siga dentro de los parámetros del montaje. Porque a veces pasa, y yo como actriz lo entiendo también, que a veces los actores quieren probar cosas nuevas, entonces uno también haciendo el seguimiento tiene la obligación de ver que efectivamente los actores tengan un cierto rango para poder probar cosas nuevas, pero siempre dentro de los límites, aunque la palabra límite suena un poco mal, pero dentro de los límites de lo que es el montaje que propuso el director. Y que a veces pasa que los actores, bueno, prueban cosas y dices, bueno, mira, es bonito, puede ser, pero no. Porque también esa es otra cosa interesante, que desde afuera uno tiene la capacidad de ver cosas que desde adentro no se ven. Y también lo digo eso desde mi lugar como actriz, que eso es algo que yo estoy aprendiendo muchísimo ahora en el rol de ayudante de dirección, que estoy aprendiendo mucho incluso como actriz, de decir, wow, cómo uno a veces adentro hay muchas cosas que no vemos, obviamente, por el lugar en el que estamos, y que desde afuera se ven con una claridad espeluznante. Que de hecho yo a veces como mi rol de ayudante de dirección con los actores y actrices es decirle, créeme, créeme, yo te entiendo porque como actriz empatizo completamente con lo que se está pasando, pero créeme desde afuera, esto no se está viendo, necesitamos trabajarlo de otra manera. Entonces eso pasa también en el seguimiento. Entonces yo suelo dar este tipo de notas en el seguimiento. Aparte de contarle al director cómo está yendo la obra y decirle si es necesario que venga o no, yo también hago mucho de eso, de hacerle un poco de esta retroalimentación al elenco para decirles, bueno, esto está funcionando, esto no, cuidado con esto, cuidado con el ritmo, hoy ha bajado. Entonces hago un poco como voy midiendo la temperatura. Y eso a mí me parece también como muy interesante, ¿no? Como labor de ayudante que a veces uno la tiene, a veces no, porque depende de la producción. Cada elenco es un mundo, entonces también lo que supone, porque uno quizás, no sé, yo ya he trabajado, esta es la tercera producción que hago con Ernesto, entonces quizás yo a él entiendo mucho más cómo trabaja, pero cuando la combinación de él con un elenco nuevo, claro, eso abre un universo completamente nuevo de trabajo y es un desafío completamente distinto y uno tiene que tener hay que entrar con mucho cuidado, con mucha escucha sobre todo, porque uno no puede simplemente decir, bueno, pues así yo he trabajado con Ernesto así en estas producciones, esto esta producción nueva, pues voy a hacer lo mismo que hice en las otras. No funciona eso, no funciona. Uno tiene que entrar sabiendo, teniendo algún tipo de guías, ¿no? de directrices de cómo uno trabaja con este director, pero no tenés idea, no sabes qué va a pasar con este nuevo grupo de gente.
Entonces al principio uno tiene que entrar con mucha escucha para ver cómo se va a desarrollar. Entonces, bueno, eso también me parece súper interesante, ¿no? Porque uno termina aprendiendo mucho de cada producción y cómo cada producción es un mundo nuevo completamente. No solo por la propuesta escénica, sino también por los artistas que participan en esa producción, que cada uno trae un universo. Bueno, es interesante porque la primera vez cuando Ernesto me propuso trabajar con él en el Jardín de los Cerezos, ya enseguida nos sentamos a tomar un café y enseguida me contó un poco, a grandes rasgos, pero me contó un poco cuál era su propuesta. Entonces, eso a mí me ayudó a entrar en este proceso con la cabeza muy abierta, con pocos... A ver, es inevitable, obviamente, entrar con ciertas... voy a decir clichés, pero tampoco me gustaría llamarlo clichés, pero con ciertas ideas prefabricadas, porque yo siento que hay algo de eso, de lo que uno cree que tiene que ser un montaje de un clásico, ¿no? Y es inevitable, todos caemos en eso, ¿no? Es casi que una respuesta automática, ¿no? de nuestra cabeza y de nuestra formación. Pero es verdad que como cuando Ernesto me comentó esto, me habló mucho de eso, de justamente de ciertas ideas con las que él quería romper y de una propuesta que él quería dar que era completamente distinta a lo que normalmente, al uso que tiene este tipo de clásicos. Yo es verdad que entré ya con esta idea de, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede si nos salimos de esta idea, de la idea clásica de pensar los clásicos. Y es verdad que por alguna razón, quizás eso, nunca haber trabajado con Chekhov quizás me ayuda, porque sí he trabajado con Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Hablando de grandes clásicos. Entonces quizás si yo tuviese que trabajar un Shakespeare desde una propuesta mucho más contemporánea, quizás me costaría un poco más, porque he hecho bastante y siempre he estado en propuestas muy, muy clásicas de Shakespeare. Chekhov, como nunca lo he trabajado, es verdad que he entrado con una cabeza mucho más abierta a ver de qué nos habla, a ver, ¿cómo lo puedo decir? ¿Qué nos trae Chekhov que tiene interés hoy en día? Que eso fue un poco la propuesta, yo creo que de Ernesto, ¿no? De cómo este texto es completamente actual y contemporáneo y tiene algo que decir de nosotros hoy en día. Nosotros tuvimos entrevistas, Ernesto lo que hizo bonito también en esta producción fue que entrevistó a cada actor y a cada actriz, ya cuando el elenco le estaba cerrado, los invitó a una entrevista. Entonces nos sentábamos con el actor o con la actriz para que Ernesto le contase cuál era su idea de la producción, justamente por esto, justamente para ayudarle ya a entrar en ¿no? Un poco en la idea que él tenía del montaje. Y eso era interesante porque Ernesto muchos les preguntaba, bueno, ¿qué es para ti Chekhov? O muchos ya venían diciendo, no, porque en Chekhov o para montar Chekhov, y Ernesto decía, bueno, ¿qué quiere decir montar Chekhov? Y eso a mí me parecía interesante porque es verdad, ahí tuvimos que hacer un trabajo de desconstrucción y de estar perdidos, de no saber, que yo creo que eso es lo más interesante. Que yo creo que es interesante en verdad en todo, siempre tenemos que entrar a una producción nueva sin saber nada, ¿no? La idea es descubrir todo cuando uno está trabajando en el proceso. Pero cuando se tratan de clásicos y con propuestas muy contemporáneas, para mí eso tiene que ser como una especie de mantra de todo el trabajo, ¿no? Descubrir, no sabemos qué quiere decir, qué sé yo qué quiere decir Chekhov. Aparte, ¿qué quiere decir Chekhov para una compañía que está trabajando en Madrid comparado con una compañía rusa que lo monta en Moscú? ¿Qué sé yo? Realmente hay que entrar con esta idea de que es inevitable que nuestras vivencias vayan a tener una influencia enorme en cómo vayamos a contar o a interpretar a Chekhov. Más aún cuando encima la propuesta es completamente actual y haciéndose preguntas que nos remiten a lo que estamos viviendo hoy en día, que no estamos haciendo una lectura de qué significaba en ese entonces. Esa no es la propuesta. Entonces, ante eso hay que tener oídos y ojos y cabeza muy abierta a ver qué nos dice el texto en la acción. Y yo creo que por eso, y quizás también por haber ya trabajado con él, yo ya entré mucho con esa cabeza. Entonces a mí eso no me significó un límite, de hecho, todo lo contrario, mientras más conversaciones tenía con él o con él y los colaboradores, más claro lo veía.
Me parecía obvio y evidente que había que trabajarlo desde ese lugar. Entonces, bueno, para mí esto ha sido como, no sé, una experiencia, está siendo, ¿no? Una experiencia enriquecedora y sobre todo, decir, qué lindo, ¿no? Que podamos, hasta, que podamos seguir actualizando, porque claro, uno después entiende por qué son estos textos universales y por qué nunca terminan de decirnos algo, de tener algo que contarnos. Yo creo que en esta propuesta se trata mucho de eso. Hay como una especie de reivindicación de eso, ¿no? De un texto clásico. Es clásico no porque haya que usar, porque haya vestirse de siglo XIX, sino que es clásico porque en el siglo XXI, en el 2019, tiene algo que decirnos a nosotros.